Comenzamos, buenas tardes. Ayer presentaron American College y salió simultáneamente en el New England. El estudio se llama Emperor Reduce. Empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de ejecución baja. Ustedes recuerdan, el año pasado era el DAPA, Heart Failure, que era la misma población, no igual, pero muy parecida, en el sentido que tenían insuficiencia cardíaca y fracción de ejecución baja, e incluye los dos trabajos diabéticos y no diabéticos. Bueno, lo que sabemos de los inhibidores de sodio-glucosa es un metaanálisis muy interesante que fue el año pasado, que en realidad se vio que en los pacientes diabéticos, en aquellos que tenían patología cardiovascular aterosclerótica, infarto, angioplastia, etcétera, disminuía los eventos cardiovasculares, infarto, ACV, muerte cardiovascular, pero en aquellos que no tenían enfermedad aterosclerótica no se veía este efecto beneficioso. Bueno, eso era conocido, o sea, los pacientes con enfermedad aterosclerótica, este tipo de drogas disminuían los eventos cardiovasculares, pero sí pasó que en toda la población tenga enfermedad aterosclerótica o no la tengan, disminuyó siempre las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que es un efecto más consistente, y el otro efecto que producía cierta protección en la función renal, o sea, con respecto a los pacientes que recibían otra droga, el empeoramiento de la función renal era mucho menor. El año pasado, ustedes saben, se publicó el DAPA Heart Failure. Este estudio ya es distinto, pues no es diabético. El punto de entrada era pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. Como se había visto que, como dije recién, que el efecto más consistente era la disminución de las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, lo lógico era probarlo en una población que ya tenía instalada la insuficiencia cardíaca. Entonces probaron pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menos de 40%, el efecto de esta droga, y lo interesante es que incluía pacientes diabéticos, pero también no diabéticos. En este estudio un 40% más o menos de los pacientes no eran diabéticos. Y lo que demostró que fue efectivo en reducir el punto final primario, que eran las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o la consulta urgente a la guardia, o sea, inestabilidad, o sea, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, lo disminuyó en un punto combinado junto con mortalidad cardiovascular. Lo que dio el punto combinado, pero no la mortalidad cardiovascular. Y además se vio que con respecto al grupo control, la función renal empeoró más lentamente que en el otro grupo, o sea que se repitió ese fenómeno. Bueno, hecha esta introducción, acá se realizó este estudio, que es un estudio del Emperor, es un estudio multicéntrico, se llama Reduce porque incluyó pacientes con función ventricular reducida, era un estudio aleatorizado, como dice acá, doble ciego, bueno. Incluía pacientes con insuficiencia cardíaca, 2, 3 o 4, gran parte clase 2, muy poquitos en clase 4, todos con fracción de eyección baja, y exigía mayor valor de ProBNP cuando la fracción se iba acercando más a lo normal. En los que tenían menos de 30 de fracción de eyección ya alcanzaba con 600 de ProBNP, y los que tenían fracción de eyección más alta le exigía más ProBNP como para reforzar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como dijimos, incluía diabéticos y no diabéticos. Después van a ver que más o menos quedaron mitad y mitad. Y uno de los grupos era el tratamiento médico óptimo más placebo, y el otro, el tratamiento médico óptimo más empaglifosina a 10 miligramos día. El punto final primario fue mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Nuevamente un punto final combinado. El análisis estadístico, el estudio estuvo guiado por eventos. Asumieron que iba a haber una incidencia anual del punto final primario de 15%, y con la empaglifosina se iba a reducir un 20% los eventos. Por eso calcularon que con 840 eventos
se lograría una potencia del 90% y, como siempre, trabajarían con un error alfa de 5%. Bueno, para los residentes, potencia 90% significa que en el caso de que el estudio sea negativo, aún existe la posibilidad de un 10% que eso fuera falso y que en realidad fuera positivo. Bueno, y el error alfa, el 0,05, ustedes conocen que en el caso que el estudio dé positivo, o sea que descarte la hipótesis nula, siempre existe un margen de un 5% que ese beneficio que vimos no sea cierto. Pero eso es lo estándar que manejamos. Se planeaba enrolar 2.850 pacientes, pero si veían que no llegaba el número de eventos, podían extenderlo hasta 4.000 pacientes. En realidad llegaron a 3.730 pacientes, con eso llegaron al número de eventos, y la mitad fueron aleatorizados a placebo y la mitad a la droga activa. Ahí, en realidad, esos 3.730 pacientes surgen de 7.200. Yo fui a buscar el suplemento, recién lo pude bajar ahora, el suplemento. Dice los motivos no reunían criterios de inclusión, porque claro, excluía a los pacientes con infarto, con valvulopatías, con todas las valvulopatías, o sea, todas las cosas eventualmente agudas o corregibles de insuficiencia cardíaca los excluía, pero no explicita bien cuáles eran las causas en sí. Dice, no reunían los criterios de inclusión, ¿no? Bueno, son 3.700 pacientes, mitad a placebo y mitad a empagliflozina. Las características de la población, aquí están descritas, una población alrededor de 67 años, como siempre casi el 80% hombres. La distribución, acá dice raza blanca, negra, asiática y otra, no sé qué es otra raza, si no es blanca, negro, asiática, igual puede ser, no se me ocurre. No sé por qué dice otra. Bueno, acá las regiones en las cuales participaron, y como en la mayoría, el 75% eran clase funcional 2, casi una cuarta parte clase funcional 3 y muy poquitos clase funcional 4. Aquí está la fracción de eyección promedio 27%. Ustedes se acuerdan que en el DAPA era 31%. Si no se acuerdan, se los recuerdo ahora. Era un poco más alta la fracción de eyección en el DAPA. Aquí está el valor, la mediana del PRO-BNP, que en el DAPA también aquí es más alta que en el estudio DAPA. O sea, estos pacientes con respecto al DAPA tenían fracción de eyección un poco más baja, BNP un poco más altos. La etiología de la insuficiencia cardíaca, bueno, y acá otros detalles. Y el clearance de creatinina estimado era alrededor de 61 mililitros, o sea que todos tienen insuficiencia en el límite entre leve y moderado deterioro de la función renal. Estos son los resultados. El punto final primario combinado, que era hospitalización y muerte cardiovascular, tuvo 19% de eventos el grupo con empagliflozina y 24% el grupo control, o sea que una reducción de 25% del riesgo de desarrollar este punto final combinado, y esto fue significativo. Bueno, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, también una disminución significativa analizado por los intervalos de confianza, ¿no? Acá ahí aclara que no hicieron corrección por comparaciones múltiples, por eso quizás no ponga el valor de P acá, me imagino. Y la mortalidad cardiovascular en este grupo atraviesa los rangos, el 1, o sea que no sería significativo, bueno, pero no fue considerado, me imagino, por esto de las comparaciones múltiples. Bueno, y los puntos secundarios especificados, donde sí, ahí dice que se respetó el orden jerárquico, eran 2, el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fue menor
un 30% en el grupo con droga activa, y el otro, la pendiente de alteración de la función renal, que fue también mejor para el grupo con empagliflozina. Estas son las curvas actuarial del punto final primario combinado. ¿Qué ocurre? Es lo que fue la acumulación, perdón, que es la acumulación para el grupo placebo y acá para empagliflozina, como se veían los números. Y estas son las hospitalizaciones, también pasó lo mismo. Y estos son el análisis de subgrupos para el punto final primario, y se ve que prácticamente, en todos los subgrupos analizados, diabéticos o no diabéticos, dio en favor de la droga activa. Bueno, acá en dos grupos etarios, más o menos 65 años, en ambos sexos, en las razas, en las distintas, de acuerdo a la fracción de eyección. En realidad uno puede ir, bueno, y acá analizó especialmente los que recibían ARNI o no. Acá recibieron ARNI en este estudio el 20%, a diferencia del DAPA, que era el 10%, o sea, se duplicó la dosis de utilización de la neprilecina. O sea que en todos los subgrupos o da significativo o una clara tendencia a beneficiarse. Y esta es la declinación, es la variación media de la función renal, que dice que favorece a la droga activa, pero cuando uno ve la curva ve que al principio empeora más la droga activa, pero sí parece estabilizarse, en cambio la otra sigue empeorando. Promedio, la pendiente promedio favorece a la droga activa, como si protegiera más la función renal utilizar la droga activa. O sea, las conclusiones de los autores son que en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección disminuida, que son los que se incluyeron en el estudio, esta droga con respecto al placebo se asoció con menor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular como punto combinado y más lento empeoramiento a la función renal. Y esto se vio tanto en diabéticos como no diabéticos. Ayer mismo en el Lancet presentaron un metaanálisis que incluye los dos estudios, que recién presentamos con empagliflozina, y el DAPA, que tiene una población parecida a y los objetivos y los puntos finales son muy parecidos. Acá compara las poblaciones del EMPEROR con el DAPA. En realidad son muy parecidas, lo único, como yo ya les había anticipado, la fracción de eyección promedio en el EMPEROR es un poco más baja, 27 versus 31. O sea, este segundo estudio era un paciente de fracción de eyección más baja. El valor de BNP era más alto, pongamos 1800, 1900 versus 1400. Y la función renal era un poco peor, 61 versus 65, 66. O sea, esas son las diferencias más notables, son esas. Los otros puntos son bastante parecidos a las poblaciones. Y cuando sumás los dos estudios, por el tema así, ¿por qué deciden hacer esto? Bueno, los estudios no habían sido, las muestras no habían sido, no se había programado un número suficiente de pacientes para analizar algunos puntos como es mortalidad y mortalidad cardiovascular, que en el DAPA, por ejemplo, no dio, y acá tampoco dio la mortalidad cardiovascular, no dio. Entonces decidieron juntar los dos estudios para ver si los puntos finales más duros. Me parece que en el DAPA dieron las dos. Sí, no, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad cerebral. Claro, nominal dieron las dos. Nominal, Esa es otra historia. eso dio. Yo le dije. Acá no dio la nominal de acuerdo. No, lo sé. No, el tema es, bueno, le voy a comentar después. En el DAPA no hicieron la comparación, como dice, bueno, no se hicieron comparación por las múltiples comparaciones, pero había dado en el nominal, en este no da tampoco el nominal. Pasa de los dos lados. Acá mirá, si querés, bueno, ahora lo podemos ver. En realidad el objetivo cuando introducen este metaanálisis dice, bueno, la mortalidad cardiovascular no da, entonces bueno, lo analiza.
Bueno, acá se ve que cuando suma los dos estudios hay una diferencia a favor de este tipo de drogas con respecto al placebo, y acá esta vez, como dice, el Emperor no dio, y acá el DAPA sí lo considera, pero esto es mortalidad de cualquier causa, de cualquier causa. Cuando analiza la mortalidad cardiovascular, es lo que decíamos recién, el DAPA había dado y el Emperor no da, pero cuando suma los dos estudios favorece a la droga activa. Y nuevamente esto es el punto final combinado, que había dado en los dos estudios, porque ese era el punto final de los estudios, o sea, reinternación por insuficiencia cardíaca, considera al menos que tenga una internación, la primera internación, y mortalidad cardiovascular que da. Los otros puntos que analiza, este es el primera hospitalización aislado, que dan los dos estudios, siempre por insuficiencia cardíaca. Este es un punto final renal, que en realidad los dos no eran iguales en los dos estudios, pero lo tratan de, consideran los criterios del DAPA, que era que el paciente empeorara un 50% el clearance basal, que cayera el clearance a menos de 15 mililitros, o sea, insuficiencia mitral crítica, que necesitara diálisis o trasplante renal, o sea que se deteriorara mucho el riñón, sería. Y en los dos estudios, fundamentalmente en el Emperor, se ve que el beneficio es mayor, en el de otro excede un poco el límite intervalo de confianza, pero sumado a los dos grupos hay menor incidencia del fenómeno este de deterioro de la función renal. Bueno, y esto incluye hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, que dieron los dos. Y esto es simplemente para mostrar que en los dos estudios, esto ya lo hemos visto, que el punto final combinado que analiza se da tanto para diabéticos como para no diabéticos. Después hace en este metaanálisis un análisis de distintos subgrupos para el punto final combinado. Es lo mismo que hicieron cada uno de los estudios, como había hecho el DAPA, pero sumando los dos estudios, y se ve que el beneficio se observa tanto en los hombres más, digamos, en las mujeres el DAPA no da, pero bueno, hay una tendencia que existe esto, y en los que reciben ARNI pasa lo mismo, en los que no recibe ARNI el beneficio también se da. Y estos son los efectos adversos del Emperor y del DAPA, que acá los menciona, y ya, según ve esto, la cantidad de efectos adversos serios, sobre todo. Bueno, acá no tuvieron nada de gangrena de Fourier, que es una cosa, bueno, pero ya fueron muy bajitos los efectos adversos. Bueno, estos, digamos, son los datos de los dos estudios, y hay la editorial que hacen sobre el Emperor. En realidad dice, bueno, que es un elemento más en favor de esta droga en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. Uno podría discutir si, quizás eso es lo que plantea la editorial, si es igual, si hay un efecto de clase o se beneficia, es mejor droga la dapaglifosina, que parece tener más efectos sobre la mortalidad cardiovascular que la EMPA, la dapaglifosina con respecto a la EMPA tiene más beneficio en la mortalidad cardiovascular. Esto dice que en algunos de los estudios previos se había visto también los de diabéticos solos, pero en realidad a mí, digamos, yo no veo, quizás alguno que entienda más de la parte estadística, me parece que el diseño del estudio está bien, no veo graves problemas en el estudio. No hace, ahora vamos a ver los resultados, quizás podemos discutir acá. Estos son los resultados del Emperor. Este es el punto final primario. Bueno, hay una reducción del punto final primario del 25%, que eso es lo que se ve también en el metaanálisis, pues parecido. En esto no hay duda, que el punto final combinado se reduce. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, eso en todos los estudios, en estos dos estudios se ve claramente disminuye la insuficiencia cardíaca. La muerte cardiovascular podría ser que acá
En este estudio no da, acá dice que la muestra está estimada adecuadamente, ¿sí? No da este valor. ¿Eh? En cambio, la dapaglifosina sí que da el estudio. ¿Eh? Con respecto al número de hospitalizaciones, se repite lo mismo, que es más beneficioso. Yo creo que hay argumentos para pensar que esta droga, sin lugar a dudas, disminuye las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, me parece que no queda dudas. Los efectos colaterales parecen ser pocos. Uno puede dudar un poco con respecto a la mortalidad. El análisis de los dos estudios, si uno ve el metaanálisis, acá tiene los dos juntos, la mortalidad da fundamentalmente por el efecto del DAPA, ¿eh? Y lo mismo con la mortalidad cardiovascular. Ahí yo no tengo argumentos para defender una droga u otra, ¿no? Pero daría la impresión, por lo que acá, que la dapaglifosina tiene más efectos sobre la mortalidad cardiovascular y la mortalidad que la otra, pero no queda ni duda, pero la insuficiencia cardíaca me parece que esas dos son beneficiosas. Yo no tuve mucho más tiempo para elaborar porque armé los diapos medio apurado, pero bueno, escuchar opiniones. Bueno, abrimos la discusión un poquito. Doctor Navarro. No, Yo estuve mirando el estudio detenidamente y estuve tratando de comparar este estudio pero con el DAPA. Y además estuve escuchando también detenidamente los comentarios que hace McMurray de la diferencia entre los dos estudios. Acá el tema es que estas drogas actúan bien sobre la insuficiencia cardíaca y reducen el número de internaciones, no hay ninguna duda. El asunto es cuando vos, o cualquiera de nosotros, en el futuro tengamos que indicar un IGF-2, ¿cuál de los dos vamos a indicar? Y ahí salta una diferencia muy importante, que es que en un estudio hay reducción de mortalidad y en el otro no. Son dos estudios cuyos resultados son prácticamente superponibles, pero la mortalidad no les da. Entonces, cuando vos indiques, o cuando cualquiera indique en el futuro, va a decir, bueno, yo doy DAPA, total, me inclino por porque este parece reducir la mortalidad. El asunto es, ¿por qué es esta diferencia? Pareciera ser que los pacientes del estudio Emperor son un poco peores que los otros. ¿Por qué? Porque la fracción de elección es un poquito más baja, ya los marqué los porque puntos. el BNP es un poquito más alto, porque toman el doble de entresto que los otros, y porque la tasa de eventos es un 40% mayor, pero la tasa de eventos no es mortalidad, parecen peores. Entonces lo que dice este tipo McMurray es, hay cuatro posibilidades acá. Una, que una droga sea mejor que la otra. Dos, que las poblaciones sean diferentes y que la acción de la droga sea diferente, pero tratándose de que la población del emperador es peor, el efecto debería ser más visible, pero no lo es. Tercero, que sea un tema de poder estadístico. Y cuarto, que sea un efecto de chance. Y él termina diciendo, bueno, yo creo que hay un poquito de cada cosa. No dice, definitivamente no dice esta droga. Dice, el DAPA y el EMPA son, farmacológicamente, son muy parecidos. No, se escucha bastante en el Zoom. Si puedo acercar un poco más. La otra cosa que analiza McMurray es que los efectos del DAPA, el CASA ratio del DAPA es igual, o sea, el efecto es independiente de la fracción de elección. Desde la más baja a la más alta actúa igual. Y lo mismo con el BNP, o sea que él no cree que esté la diferencia ahí. Pero en definitiva, uno se pregunta, ¿por qué en el DAPA hubo menor mortalidad? Yo, si me preguntás a mí, así, ¿qué feeling tengo? Es que yo creo que hay un tema estadístico en el medio. Yo no sé si la duración del seguimiento, o hay un efecto de chance, o no sé.
Pero si no, no tengo una conclusión. Yo creo que esto se va a discutir durante meses, pero la realidad es que hasta ahora alguno mira esto, cuando tenga que indicar, vas a indicar el otro. Va a ser, Pero no sé si una cosa, claro lo que digo, pero la verdad que no, eso se va a discutir durante mucho tiempo. por supuesto. No, un comentario. Como vos decías, los eventos, es cierto, no es mortalidad, ¿viste? Los eventos eran reinternaciones por insuficiencia cardíaca y excluyeron después los que se internaron por urgencia en el DAPA para igualar las poblaciones, pero tiene un 12% al año el DAPA y casi un 20% el otro, así que hubo más eventos. Pero no es mortalidad. No es mortalidad. No es mortalidad. Después, en el estudio DAPA. ¿cómo? La mortalidad en el estudio, perdón, la mortalidad en este último estudio fue mayor que en el estudio DAPA. Sí. Casi 1% por año, un punto porcentual. Por lo tanto, yo no creo que se pueda concluir que la población de este último estudio, ¿verdad?, era peor que la población de DAPA. Creo que uno tiene 10% de mortalidad, el otro tiene 8 y pico. O sea, hay una diferencia porcentual a favor, en términos de mortalidad, a favor de... Pero diferente eso, o sea, me parece que tiene, no sé si alcanza, pero que tiene mucho más valor que la fracción de 10 y pico contra 9,5. Bueno, muy difícil. Pero lo que sí me parece que tiene más valor que la fracción de elección. No se puede decir que la fracción de elección define que esta población es peor que la del DAPA, porque en realidad estos se murieron más que los otros. Por lo tanto, me parece que si vamos a poner la fracción sobre la mesa, deberíamos poner la mortalidad. Y si no, nos pongamos las dos. A mí me parece que la población de uno, la población de este grupo es de mayor riesgo que el otro. Porque me parece que más La otra posibilidad... Tiene más mortalidad, sí. Y eso es incuestionable, pero no mortalidad final con seguimiento distinto, no. Mortalidad por año de seguimiento. La mortalidad anual por año de seguimiento es peor en este estudio, pese a lo cual no hay efecto. Menos del 1%. Bueno, me parece que es más del 1% de un punto porcentual por año. Yo cuando hay pacientes más graves, digamos. Pero lo que define la gravedad no es lo descriptivo. No, entiendo. Está bien. Una cosa es lo que yo describo y otra cosa es el que se muere más. Acá el que se muere más son estos pacientes. Está buscando la curva para mostrarla. De manera, no interesa, pero es la curva de este estudio, no comparativo de los dos estudios. La mortalidad del DAPA es mayor que la mortalidad, que es menor que la mortalidad de este estudio. Por lo tanto, uno no puede, en una cosa descriptiva, decir que los estudios de la empaglifosina son una población de más riesgo. Ahora, se mueren menos que los del DAPA. Luego, ¿qué puede decir? Porque recién, José, comentaste recién, bueno, quizás uno está acostumbrado a decir, bueno, los pacientes que tenían más riesgo, se va a notar más el efecto. Esto se muere más que lo de la dapaglifosina. Sí. 24.7 versus 21. Ahí eso es lo que estaba buscando, sí. Eso yo lo hice en una comparativa. La comparación, dice la comparación que hace de los placebos de los dos. Exacto. Lógico. Siempre hay que ir a buscar la población. Y eso es mejor que ir a comparar los activos de inyección, en BNP y todo eso. Segundo tema, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué juntar los dos estudios en un metaanálisis? A mí me parece que acá se va a hablar mucho, José, en los próximos años. ¿Sabes por qué se va a hablar mucho? Por los intereses, los millones de dólares que detrás de una intervención y de la otra, y cómo van a repartir pleitesías Boehringer y Astra. Boehringer va a reclutar una cantidad de médicos y le va a decir, promocioname esto. Astra va a reclutar otro tipo de médicos y dice, defendeme esto. Y eso va a ser así. ¿Ok? Y entonces se va a argumentar, contraargumentar y eso. Ahora, la pregunta, dejémoslo esto, a mí me parece que ya hay un efecto en general, que lo más probable es que sea aleatorio, que yo creo que no se puede concluir que haya un efecto de clase detrás, de un efecto de droga detrás de esto. Para mí eso me parece nada. Para mí también. Con esto de la defensa que explicó, si no quitar el rivaroxaban. Y claro, no, en el caso del rivaroxaban, sí, en el caso del rivaroxaban es otra historia. Desde hace 5 años estamos discutiendo y tiene más al lado.
Tiene más sangrado. Tiene más sangrado. Y bueno, porque lógico, tiene más sangrado porque se va a hacer así. La pregunta es, ¿por qué juntar esto en un metaanálisis? ¿Cuál sería el objetivo de juntarlo en un metaanálisis? Bueno, si uno... Para mí que es mandar un único mensaje. Acá las dos drogas son parecidas y ya está. Un minutito, doctor. No, de hecho el mensaje que manda Milton Parker al final y McMurray es el mismo. Sí. Estas drogas vienen a cambiar la historia de la insuficiencia cardíaca, qué sé yo. Pero igual, uno a la hora de... yo creo que ambas actúan igual y que el efecto probablemente sea el mismo. Yo creo eso. Pero a la hora de darla, y vos, te va a influir la demostración. Pero eso abre otro camino. Y es, ¿qué es lo que hace a los médicos elegir una u otra? Y cuando uno no, pero no es solamente una cuestión de beneficio, es que la gente termina, qué sé yo, y a mí me gusta más el Toyota que el Honda. Es muy difícil eso, o sea, es muy naif, pero a la hora de dar una pregunta, pero vamos a discutir la cosa, ¿por qué juntar los dos estudios en un metaanálisis? Si vos, ¿Cómo diría que se juntaron los dos estudios en un pero si metaanálisis? uno es ingenuo, son los dos grandes trabajos que hay en insuficiencia cardíaca con estas drogas. Pero se puede hacer un metaanálisis con dos estudios. Llamalo pool análisis si querés. Sin pool ¿Para qué análisis. hacer esto? Yo creo que acá hay una finalidad, y es defender el conjunto de las dos drogas, particularmente la de la empaglifosina, meterla con la otra y mandar un mensaje común. Sí, está bien. Ahora, porque la verdad que... Son poblaciones. Uno podría decir, no, mira, la verdad que es para tener más potencia de efecto, pero uno fue estadístico y el otro no fue estadísticamente significativo. O sea, me parece a mí que esto no agrega mucho más y tiene una finalidad que va más allá de cada uno estudio individualmente, ¿no? Con respecto a la presentación de los estudios, César, los otros tipos no pusieron el valor de que, a pesar de que intervalos de confianza nos tocaba la unidad, Sí. porque dijeron Que hay no múltiples hicimos un comparaciones. no hicimos un análisis jerárquico, Sí, sí, pero esto no lo pusieron porque lo daban directamente. exactamente. Sí. Sí, eso lo dice en la editorial, Claro. el que hace la editorial del Emperor Yo dice creo que acá. el chance es una posibilidad concreta de este tipo de cosas, me parece que las interesantes. Y te digo más. Espera un minuto, Rodolfo. Estaba Diego hace rato. Diego, perdón. Perdón, Diego. Perdón, una pregunta. Mencionan algo de los diferentes puntos de corte de DAPA y empaglifosina del BNP. Te comento por qué. Porque los valores del BNP del Emperor eran extremadamente altos, eran muy exigentes. Uno le mandaba a los pacientes y siempre venía, digamos, como eran tan altos los niveles de criterios de inclusión, no podían meter un paciente. Entonces, lo que nosotros mandamos varias veces como una crítica de los criterios de inclusión, que si los niveles son tan altos, son delirantemente altos, vamos a estar seleccionando otro tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes? Pacientes con amiloidosis, sobre todo para el Emperor con función preservada. Cuando los niveles son tan altos, tiene que haber otra patología para que te puedan incluir esos tipos de pacientes. Yo creo que en el Emperor con función preservada estoy seguro que deben haber metido muchas amiloidosis, pero en el Emperor con depresión de la función ventricular también deben haber metido cosas distintas a las que metieron en DAPA, porque los criterios son muy distintos. ¿Se menciona algo en la discusión o no? No, por lo menos no lo leí, no escuché que lo hablaran. Los niveles. Vos tenés con Sí, este son eso el total. 5.000 de ProBNP, no existe 5.000 de ProBNP con este A, no existe. No, en este decían más de En cambio, en el 2.000. DAPA es más de 600 o más de 400 si tuvo insuficiencia cardíaca internacional en los últimos 2 es más normal. Era más normal lo del DAPA que lo del Emperor. Yo creo que ahí seleccionaron otra población. Pero está bien, pero vos cuál crees que es peor población. Yo creo que quizás hay más amiloidosis, por ejemplo, un ejemplo que estoy diciendo, hay más amiloidosis en el Emperor y por lo tanto el efecto de la empaglifosina, cuando vos tenés otro mecanismo subyacente, no es el mismo. O sea, el mensaje sería, en este estudio, en el Emperor, hay pacientes que tienen otra condición. Claro, que tienen otra condición porque la tasa de probable amiloidosis es mayor. Exacto.
hipotético, pero pero te dice, pero no solo para el microdosis, quizás aplica a otras cosas. Son muy distintos los pacientes. Quiero decir, los criterios de inclusión son muy distintos y me parece que cuando vos tenés criterios muy distintos, terminás obteniendo pacientes distintos. Ojo, Diego, la edad fue la misma. Segundo, el porcentaje de pacientes en clase 2 prácticamente en los dos estudios fue 70%. 70%. Pero te digo, digamos, si yo aplicaba los de DAPA, Sí. en los estudios del EMPRO hubiésemos metido muchísimo más. Y todos caían. Todos caían por los criterios de inclusión, que son muy exigentes. Vos fíjate, entre 30, más de 600 eran cuando tenían menos de 31. ¿Y eso a qué hubiera llevado? ¿Que hubiera más mortalidad o menos mortalidad? No, está bien, digamos, que son pacientes distintos. Y como son pacientes distintos, el efecto de la empaglifosina en una población distinta, o de la dapaglifosina, puede ser diferente, porque esos son pacientes con otra condición. No sé, por ejemplo, pacientes con radioterapia, que tienen otra evolución y que tienen niveles de BNP más altos, pacientes con amiloidosis, están seleccionando otro tipo de pacientes que los hace distintos de un grupo con el otro. No es la droga, sino la población. Creo que son distintos porque los del EMPRO se murieron más. Y este ya 3% más de mortalidad. 3% más, ¿eh? Pero si vos tenés amiloidosis, te morís más. Bueno, está bien. Te morís más. Pero no te morís por otro mecanismo, te morís por otro mecanismo. Eso es lo que, digamos. Pero entonces uno tendría que decir que los... No, un comentario. No, en uno de los... no me acuerdo quién lo comentó, en una de las editoriales que leí, decía, bueno, recién José decía, bueno, algunos pacientes puede ser que uno está acostumbrado a ver que los pacientes más graves son los que responden mejor a la droga, pero también hay situaciones donde los pacientes más graves no responden. Uno puede decir en el EM, pero bueno, también está muy grave si no tiene efecto esta droga. Eso es lo que plantea uno diciendo, bueno, tenían más mortalidad, era paciente más grave y quizás no responden tan bien. La función de dirección y la mortalidad son divergentes acá. Sí. Entonces yo voy a tomar aquello que más me beneficia. Los de este estudio van a decir, ojo, los nuestros estaban muy mal, y los otros van a decir, estaban tan mal, pero se murieron menos que los nuestros. Son prueba contra prueba. Está Rodolfo Pizarro. No, lo que vos decías, yo lo que pienso es lo siguiente. La diferencia de placebo en la mortalidad es de 3 puntos, 21-24, ¿no? O sea que hay una población que es peor, punto y aparte. Lo segundo, el rol de la chance tiene que estar. Los dos intervalos de confianza, la muerte cardiovascular se superponen totalmente. Entonces, ahí está, yo creo que hoy salió una editorial de un estadístico, poco quipito, que dicen por qué el rol de la chance puede estar en este estudio. Yo creo que debe estar metido ahí. Y lo tercero es cuando uno ve el metaanálisis, y es verdad, con 2 estudios de metaanálisis, es para decir, mira, tiene la misma dirección. Nada más, que tiene la misma dirección. Después lo buscaremos para un lado, para otro lado. ¿Qué sé yo? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo pensás que van a dar los estudios de insuficiencia cardíaca con fracción de erección conservada? Aquí y ahora, ¿eh? ¿Van a hacer una excepción a todo lo investigado en fracción de erección preservada? Yo creo que van a dar. Okay. Yo creo que van a dar. Porque parece que a pesar de todas las hipótesis, creo que el efecto diurético sí debe ser importante, estamos agregando un diurético. Me parece que van a dar, por lo menos en internación van a dar. O sea que no sé si en le diéramos mortalidad. más diuréticos al grupo control no habría diferencia. Yo creo que sí. O sea que los enfermos del grupo control fueron no bien tratados al ley. Bueno, ahora van a estar mejor tratados los que le agregan otra droga. Es difícil pensar en eso. O sea, yo tengo que concluir, el grupo control estuvo hipotratado. No, que estoy votado. No, porque no recibieron la dosis de diuréticos capaz de neutralizar el efecto en el grupo activo. Yo creo que le vas a agregar más medicación que tiene más efecto diurético. No, pero está bien. Pero la conclusión es, si le hubiera dado la dosis necesaria de diurético en el grupo control, los 2 estudios serían similares. Es lo que... Es internación. Pero estoy poniendo blanco sobre negro. ¿Qué querés hacer? Porque vos pensás que eso que vos pensás que el único... Pero no interesa lo que estoy pensando, después veo. Es por el efecto diurético. No, yo no estoy pensando. Yo creo que es el más importante. Una cosita. Viste que hablando de fracción de erección no reducida, digamos, normal, viste que
mostraron uno de Entresto, que no hubo diferencias, Parallax creo que se llama, no hubo diferencias, no dio solamente un poco menos de BNP, qué sé yo. Hay que ver si estos van a dar o no. Pero la pregunta es la siguiente: para demostrar que esto está fundamentado en el efecto de yo tengo que concluir que el grupo control de los dos estudios estuvo maltratado. No solo eso, que si le hubiera dado diuréticos no hubiera habido diferencia. Perdón, José, esto lo hablamos el año pasado en el europeo. Yo te adelanto mi opinión, pero quiero saber la tuya. Yo creo que no hay solo efecto diurético, ¿ok? Otro efecto que no sabemos. ¿Vos qué pensás? No, lo que se invoca es que hay un efecto diurético y hay un efecto de energía miocardio. Si el efecto fuera solo diurético sería correcto lo que dice Arturo, o sea, el grupo control está hipotratado, por lo tanto uno tiene menos diurético, el otro más diurético, y esa es la diferencia. Pero no lo sé. A ver, Mariano tiene una Norberto hace rato está. Ya no me olvides, estoy acá cerrado. Hace rato Norberto. No te olvides de mí. A ver, no, ustedes hacen experiencia cardíaca y saben más que yo, pero pregunto. En el DAPA Heart Failure, los dos estaban tratados con diuréticos, en una dosis equivalente y sumaba. Eso es al comienzo dapaglifosina. Eso es al comienzo del estudio. Eso al comienzo del estudio. Lo que no se sabe es durante el estudio. No hay ningún dato durante el estudio. Pero, está bien. Viste que uno cuando usa diurético tiene como un techo, aunque sea mental. Yo no le doy a mi paciente 400 miligramos día de furosemida ambulatoriamente. Entonces, a lo mejor vos llegás en el grupo placebo a tu techo de uso de diuréticos, que me imagino que dan 2 furosemidas por día con espironolactona y alguna cosa más, y en el otro vos estás sumando una droga con efecto diurético que actúa con un mecanismo totalmente diferente, con lo cual puede haber un sinergismo. Si postulamos la hipótesis exclusivamente diurética, yo entiendo que puede haber otros mecanismos, como en las estatinas se postulan otros mecanismos más allá del descenso de colesterol, pero vos tenías los dos tratados con diuréticos, estoy de acuerdo que a lo mejor a uno decís, yo no le puedo dar más de esto, y al otro le dabas otra droga. Es muy importante, vos tenés una fotografía al comienzo. Los dos tenían la misma cantidad de diurético y de todo. Pero durante el tratamiento no lo sabés. Eso está citado como en todas las situaciones como una limitación del DAPA, Claro, que no saben cómo siguió la medicación. Vos tenés que concluir que durante el estudio a uno no le diste diurético y al otro y que no le diste diurético al grupo control y que si le hubieras dado la dapaglifosina desaparece. Vos tenés que concluir en este punto. Es duro. Es duro. La discusión es realmente muy ilustrativa y tu postura, Arturo, respecto a los diuréticos no diuréticos, yo creo que es válida, es un razonamiento lógico. Pero quizás hay algunos aspectos que estuvo sobrevolando esta discusión, es que estas drogas llegaron a la cardiología de la mano de la diabetología. Una entidad con efecto metabólico, es una enfermedad así, con un gran efecto metabólico que debe obviamente incluir el metabolismo cardíaco. Quizás parte de su efecto depende de estos factores que nosotros no conocemos, y podemos probar que los diabetólogos tampoco, la conocen mejor que yo, pero mejor que nosotros, pero seguro que no la conocen en su integridad, y puede haber una diferencia respecto a la pregunta esta que te hicieron César sobre el efecto de la insuficiencia diastólica, o sea, la función diastólica, que es muy probable que tenga que ver también la relajación diastólica con el metabolismo miocárdico, quizás afectado por algunos elementos fisiopatológicos que incluyen la diabetes. Yo no digo que no tenga otros efectos, me parece el efecto predominante es el diurético, porque hay eso seguro. una pila así de trabajo de estando tal enzima que inhibe esto, los radicales libres. El problema, volvemos a lo mismo, pero ese efecto predominante, ¿alcanza a explicar la diferencia o yo con diuréticos neutralizo la diferencia? Sigue pasando por el problema. A mí, hasta ahora todas las drogas que se probaron sobre la función diastólica no demostraron nada. Bueno, puede aparecer una, pero también... Yo creo que va a dar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué mejora tanto la función renal y es sistemático en prácticamente 20.000 pacientes estudiados con esto? Ahora, ¿que mejora tanto, vos te parece? No, bueno... Mejora 1,7 mililitro el clearance.
Yo la verdad mejora, es significativo. No la pero daña. pero no Tenemos me problemas con parece dietas, que tenemos sea- Por problemas eso con los chicos dicen que no la daña. no es lo mismo demostrar que mejora que demostrar que Sí. no empeora, ¿no? Bueno, pero que no empeore, Arturo, Es un buen dato. es un buen dato. Sí, sí, entiendo. Esto, mirá lo que acá Ojo que los GLP-1 no tienen ese tal efecto sobre la función Pero mirá renal. lo que hace esto, hace caer la función real inicialmente, después más o menos se estabiliza. No sé, qué sé yo. Bueno, muy bien. Y la diferencia pendiente es 1,7 mililitros por año de clero. Dará significativo, pero parece que el tipo Bueno, tenga... vamos a poner en otros términos. No empeoró la No función renal. empeora Pese menos. a ver a que hace- Mira, lo que voy diciendo los diuréticos. 2020, la contestación que dan ellos, ¿no? Un estudio de McMurray dice, la dosis de diurético basal, vamos a empezar por lo basal. Por todos los subgrupos de la dosis de diurético, esta dapaglifosina mejoró los eventos, independientemente de la dosis basal. Ahora dice, la dosis de diuréticos no cambió en el tiempo en muchos de estos participantes y cuando se corrigió por la droga, persistió el evento significativo a lo largo del tiempo. Ese dato es muy interesante. ¿Dónde lo sacaste, Bruno? Europeo Heart Journal 2020 de enero. Porque yo me habían mandado algo y yo dije, pará, algo me había mandado, yo lo busqué. Entonces dice, ¿Pero es un editorial o no, algo? un trabajo, una observación de... Pero hay números, ahí muestran números. No, muestra el número del European Heart Journal, pero yo no tengo el Porque yo fui a buscar el trabajo de Europea y Europea dice la dosis inicial fue la misma de todo. Que mirá, Pero lo que no encontré, si hubo cambios acá durante el dice, tratamiento. mira, la dosis de diurético no cambió en el tiempo en muchos participantes. Y cuando se corrigió cada subgrupo en el seguimiento por la dosis de diurético dada, también la dapaglifosina perdió significativamente el riesgo. Esto es lo que dice el final, ¿no? Y yo me acuerdo de tener en mi casa el trabajo, Sí. y que estaba basal y en el tiempo, ¿viste? El diurético, cómo terminar o cómo terminó eso. Por subgrupo, ¿no? De dosis. Yo no sé, yo me acuerdo la editorial del DAPA. La editorial del DAPA. estoy hablando. Habla por la máquina. Ah, perdón. ¿De dónde? Estoy diciendo No eso. me acuerdo quién escribió la editorial del DAPA, dice que una limitación era esa, justamente que no analizaban los diuréticos a lo largo del tiempo. Pero me parece que McMurray sacó esto por este motivo. por Como era supuesto. una limitación, después corrigieron, intentaron ver La si pregunta, pasaba. Rodolfo, es si No lo es sé, una no lo sé. interpretación o si en el formulario del estudio figuraba Exacto. cómo fue la dosis de diurético a los 6, 18, Exactamente. 45 y 220 años. Exactamente. Eso es lo que- Vamos a ver eso, vamos a chequear eso en el trabajo. Hay bastante Parece que no lo tienen, por eso yo ¿Puede ser? no sé, ¿Puede ser? porque se lo pedí a los tipos y no lo tenían. Bueno, Bueno, acá dice. ¿qué hacemos ahora? ¿Alguien que quiere ver algún paciente en consultorio? Mira, vamos a hablar con Rodrigo. Sin ir a la necesidad de que estén, yo considero como la sin ir a la necesidad de que estén mal tratados los grupos. No puede ser que sea un diurético con un mejor perfil, o sea, menos hipotensión, resistencia renal. Pero, Rodrigo, O sea, no eso, por una cuestión maliciosa, sino por una cuestión de que la droga es pero cuando vos concluís en eso, ya estás diciendo que es una droga mejor que lo diurético. es un diurético mejor que el diurético. Vamos a ponerlo en estos términos, como vos quieras. Es un diurético que tiene un perfil que lo hace diferente a la fusemina, las tiazidas y la pirolotona.